para consolarme y llevarme a un viaje maravilloso por todo el universo. Son consejeros tolerantes a los que ni el temor ni la desesperanza les impiden decirme lo que debo hacer. A lo largo de mi existencia han dado lucidez a mi visión de la vida y madurez en todas mis decisiones. Bienvenidos al segundo Festival de Fomento a la Lectura, Cultura y Gastronomía de Hidalgo. Actopan, Hidalgo, 12 de agosto del 2022. Preside este Festival de la Lectura la maestra en Ciencias Tatiana Torán Simpe Ángeles Moreno, Presidenta Municipal Constitucional de Actopan. La acompañan esta mañana el maestro Roberto Rico Ramírez, coordinador nacional del programa Librobús en tu Escuela del Fondo Nacional de Cultura Económica del Gobierno Federal. Saludamos con mucho aprecio la presencia de la diputada local Lisette Marcelino Tobar. Saludamos también la presencia del maestro Francisco Pérez Arce, director editorial del Fondo de Cultura Económica. Reconocemos esta mañana la presencia del maestro Rubén Escalante Méndez, secretario de Desarrollo Humano y Social del municipio de Pachuca, Hidalgo, quien acude con la representación del licenciado Sergio Baños Rubio, presidente municipal constitucional de la capital del estado, Pachuca, Hidalgo. Saludamos la presencia del secretario general municipal, Luis Francisco Sánchez Santillán. Con mucho agrado, saludamos la presencia de la síndico jurídico, Judith Pérez Romero. Saludamos también la presencia esta mañana de los regidores y regidoras del Ayuntamiento, Rosalba Amelia Rivera Monter, Isidro Paulina Lamilla, Flor de María Moctezuma Gachús, Flor Guadalupe Hernández Ibarra, Catarina Gutiérrez Guajardo y Miriam Ariadna Ramírez Gutiérrez. En este acto de inauguración escuchemos las palabras y el mensaje de la Presidenta Municipal Constitucional de Actopan, maestra Tatiana Torán Simpe Ángeles Moreno. Muy buenos días a todos y todas quienes hoy nos acompañan en este evento inaugural de la segunda edición del Festival de Fomento a la Lectura y la Cultura de Hidalgo, Rebolledo Actopan. Sean todos y todas bienvenidos. Quiero particularmente agradecer la presencia de muchos profesores y profesoras que hoy nos acompañan, autoridades también educativas que junto con ellos y ellas hemos establecido un programa que nos conduzca a que efectivamente elementos de información, de cultura, sean parte de nuestra niñez, de todas las infancias que están incorporadas en las diferentes escuelas de Actopan, también de la juventud. Consideramos que es la pieza clave que nosotros tenemos que retomar de esta segunda edición del Festival de Fomento a la Lectura y la Cultura en Actopan. Quiero agradecer mucho la presencia, primero, de nuestra diputada local, Lisette Marcelino Tobar. Muchísimas gracias, diputada Lisette, por estar aquí en estos eventos tan relevantes también para el Congreso del Estado. Quiero agradecer también y a la vez dar la bienvenida a su casa, Actopan, Mañutzi, Actopan, al profesor Roberto Rico Ramírez, quien es el responsable de Educal y quien ha jugado también un papel muy relevante
en la determinación de estos festivales, en la primera edición que se realizó el año pasado en Tizayuca, Hidalgo, y en esta segunda edición que se hace aquí en nuestro municipio. Muchísimas gracias, maestro Rico, por su participación junto con el municipio de Actopan. Al maestro Francisco Pérez Arce, quien además de ser el director editorial del Fondo de Cultura Económica, viene en la representación de un gran personaje, para muchos de nosotros muy relevante, que gracias a Paco Ignacio Taibo II hemos entendido de mejor manera la historia mexicana. Hemos entendido los tiempos reales de la historia, que ha sido a veces, cuando lo aprendemos en la escuela, una historia completamente diferente a la que conocemos gracias a Paco Ignacio Taibo II. Él es el maestro Francisco Pérez Arce. Muchísimas gracias, maestro, por su participación también aquí con nosotros. Estamos aquí, yo hablo a nombre de mis compañeros y compañeras del ayuntamiento y de la administración. Están nuestros regidores y regidoras, nuestra síndica jurídica, muchísimas gracias, nuestro secretario municipal, encabezando esta festividad, porque para nosotros es una fiesta el que estemos celebrando la información, el que estemos celebrando el que podamos nuevamente abrir una página de un libro que tanto se ha perdido ahora también con la pandemia. Alguien decía, todo ahora ya tiene la culpa la pandemia, pero también tiene la culpa la pandemia ahora porque hemos sido más virtuales, más tecnologizados, más estamos metidos cada uno en nuestros dispositivos, y los libros los estamos haciendo a un lado. Y es algo muy representativo cómo lees en tu celular, cómo lees en un dispositivo tecnológico, a cómo lees en un libro. Hay mecanismos neuronales que se activan de diferente manera en un sentido que en otro sentido. Ambos, por supuesto, que serían importantes. Sin embargo, el que nosotros dejemos la lectura en los libros también nos generará, al paso de las generaciones, alguna atrofia de estos circuitos neuronales que se han abierto desde hace mucho tiempo, y que además del tema de la neurociencia, lo importante es lo que un libro te hace, lo que un libro te saca en el buen sentido de la palabra, o incluso hasta en el mal sentido de la palabra. Queremos que nuestros jóvenes, nuestros niños, que les han tocado ya una época completamente diferente a la que muchos de nosotros hemos vivido, aprendan a leer, aprendan a imaginar, aprendan a ser creativos, aprendan a soñar y aprendan a vivir. Así que este festival es muy importante. Para nosotros, además, en Actopan, que estamos caminando hacia convertirnos en la capital cultural del estado de Hidalgo. En esta administración definimos que también por la pandemia nuestra administración tenía que ser una administración muy concreta para poder ofrecer y otorgar a la población un extra, sobre todo en los ingresos económicos. Todos perdimos mucho, además de los seres queridos, perdimos también ingresos para nuestra familia. Aquí en Actopan el comercio es algo de lo que nos mueve prácticamente a toda la población, y tomamos la decisión de que el comercio, junto con la cultura que además nace por todas las piedras y las paredes de este municipio tan bello, podíamos hacer una sinergia y consolidar la cultura también como un modus vivendi para la población actopense. De esta manera hemos estado enfatizando la necesidad de que la cultura, en todos los sentidos y todo lo que implica la cultura, que es la gastronomía, el arte, la música como parte del arte, la expresión deportiva, tanto de los pueblos originarios como del mestizaje del que también somos producto, sea lo que nos genere una identidad y de lo que nos sintamos siempre orgullosos de vivir y de ser, porque esta identidad nos va a llevar todavía más lejos. Nuestros antepasados, quienes construyeron este hermoso convento, que para los que hoy vivimos nos parece muy hermoso porque así lo es en su arquitectura, sufrieron y padecieron
incluso sangre y muerte, para construir esta joya arquitectónica que tenemos aquí atrás, que no nos permite ver la carpa, pero que esto muestra, más allá del lado lastimoso de hablar de nuestros padres y madres indígenas, habla de lo grande, de lo fuerte, de lo creativo, de lo poderoso que ha sido el pueblo ñañú y que ha edificado en este municipio de Actopan la puerta de entrada al Valle del Mezquital. Es lo que queremos seguir siendo, sin menosprecio de ningún municipio, de nadie. A cada uno respetamos y le damos el valor. No queremos ser más que nadie, simplemente queremos lograr el reconocimiento pleno de nuestros pueblos originarios y del mestizaje que tenemos hoy los actopenses, Mañutsi y Actopan, que estaremos celebrando durante todo el año en fechas muy particulares. Abrimos con la Feria de Actopan, que ha sido una feria tradicional, el 8 de julio, ya desde hace 51 años, pero también estamos consolidando y queremos que sea algo permanente este Festival de Fomento a la Lectura y la Cultura de Hidalgo en este mes de agosto. En septiembre estamos preparando ya nuestro Festival Internacional Agustino, que pretende ser el marco también de la Feria Patronal de San Nicolás de Tolentino, para que podamos en esta cultura, como parte del turismo religioso, sin hablar mal del tema religioso, podamos también despuntar lo que es nuestro municipio. Tenemos el Día de Muertos, con una festividad que tiene más de 10 años que se realiza en Actopan, con un misticismo también retomado de nuestros antepasados, como se veneraba antes a la muerte. Y Actopan se ha posicionado con este festival que se llama Actopan y la Muerte. Tenemos el Festival Nacional de Huapango, que también somos sede desde el año pasado. En el mes de noviembre vienen más de 300 parejas de Huapango en todo el país, con sus respectivas familias, se hospedan, consumen, conviven, habitan durante varios días del mes de noviembre aquí en nuestra ciudad. Y finalmente en el mes de diciembre tenemos la Villa Iluminada, que también tiene un sinnúmero de actividades en torno a la Navidad, en torno a las posadas tradicionales mexicanas, en torno a que nuestros niños y niñas jóvenes de las comunidades vengan a disfrutar también de diferentes actividades de esparcimiento para nuestra población de todo el municipio. Les narro esto porque son varias actividades que queremos consolidar, no solamente la Feria de la Barbacoa, sino lograr durante el año una permanencia de cultura, de arte, de gastronomía, de deporte, incluso de ciencia, en estas actividades diversas que les he mencionado, y que con esto a la vez estemos logrando tener este título de la capital cultural del estado de Hidalgo. Así que esta es como el marco en el que nos estamos nosotros desenvolviendo, al que estamos invitando a todos y todas los artistas, los académicos, los empresarios, las amas de casa, nuestros estudiantes, a que se sumen, a que se involucren. Son actividades para todo público y que seguramente nos irán dejando gota a gota un conocimiento mayor que el que teníamos el día de ayer. Por eso es que este festival ha cobrado el nombre de Rebolledo. Rebolledo Actopan, simplemente quisiera mencionar la trascendencia que para nosotros los actopenses es que Efrén Rebolledo haya nacido aquí en Actopan, haya habitado aquí a unas cuadras y que siga presente a estas alturas de la vida, en este mundo contemporáneo, siga presente en todos y todas las actopenses y que siga trascendiendo además en la cultura nacional. Más pulidos que el mármol transparente, más blancos que los blancos vellocinos, se anudan los dos cuerpos femeninos en un grupo escultórico y ardiente. Ancas de cebra, escorzos de serpiente, pombas rotundas, senos colombinos, una lumbre, los labios purpurinos y las dos cabelleras
un torrente. En el vivo combate, los pezones que se embisten parecen dos pitones trabados en eróticas predencias, y en medio de los muslos enlazados, dos rosas de capullos inviolados, destilan y confunden sus esencias. Este es Beso de Safo de Efrén Rebolledo. Como ustedes verán, un tema que hasta el día de hoy sigue siendo polémico, pero lo escribió hace muchos años y sigue siendo vigente. Personajes tan importantes han surgido de esta tierra, personajes de letra, de pluma, de corazón, de intelecto. Han surgido justo de la tierra gruesa, húmeda y fértil, que es Atocpan, Mañutzi, espacio de guerreros y de guerreras, mujeres y hombres, fuertes, constructores, creativos y creativas. Por ello, Efrén Rebolledo tuvo que ser actopense. Efrén Rebolledo, un actopense icónico, multifacético, precoz en muchos temas para su época, nacido por aquel terrible y violatorio derecho de pernada, de un médico que tuvo relaciones con la señora del servicio, porque así se acostumbraba. Efrén Rebolledo amó y protegió a su madre. Después de la muerte de su mamá, visitó aquí en Actopan y protegió a sus tías, quienes fueron parte también de manera muy singular de su familia. A pesar de muchas tareas como político, como diplomático, Efrén Rebolledo nunca dejó de visitar a su familia aquí en Actopan, en su casa ubicada justamente en la calle de Efrén Rebolledo. Ejemplo de lectura y un escritor que rompió con las normas sociales de ese entonces. Y me atrevo a decir que hasta de ahora, que no tiene mucho que se acaba de aprobar en el Congreso del Estado, la posibilidad y la legalidad de la sexualidad de las personas. Y ya Efrén Rebolledo tocaba en sus escritos este tema. Educal, Brigada para Leer en Libertad, que coordina la señora Paloma, a quien enviamos también un saludo muy caluroso, muy gentil, porque ha sido una persona que nos ha guiado en todo este tema del festival con mucho respeto y mucho cariño. Por supuesto, al maestro Roberto Rico, al maestro Francisco Pérez Arce. Muchísimas gracias por permitirnos, junto con el Fondo de Cultura Económica, con Educal y con la Brigada para Leer en Libertad, estar aquí el día de hoy en Actopan e inaugurar este festival de promoción y fomento a la lectura y la cultura en Hidalgo. Gracias también a los municipios que nos hacen favor de visitarnos y de ser parte también de este festival. Cada uno de los municipios que se integran a este festival traen una parte de su cultura, la Guerra de las Naranjas de Alfajayucan, por ejemplo, Pachuca con su ballet folclórico, que en la tarde veremos, se encuentra Tulancingo, se encuentra Santiago de Anaya, San Salvador, Las Cuapan, que también aquí se encuentran presentes con nosotros, Tizayuca, Tepeapulco, Nopala, a todos estos municipios que espero no haber omitido a ninguno, y si no les ofrezco una disculpa, son parte de este festival. Actopan es la sede, les abrimos los brazos, esta es su casa. Actopan, Mañutzi. Muchísimas gracias y buen día para todos y todas. Muchas gracias por su mensaje, presidenta municipal. Con el aprecio de siempre, le pedimos a la diputada local Lisette Marcelino Tobar nos emita su mensaje. Hola, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Agradezco de corazón la invitación de mi amiga, la presidenta de Actopan, la maestra Tatiana. Para mí es un gusto y un honor estar esta mañana en estas festividades tan importantes que se vienen retomando desde el municipio.
Sabemos que el fomento a la cultura y preservar nuestra cultura es muy importante para todas y todos los mexicanos. Desde el Congreso del Estado estaremos también generando las condiciones para reforzar todo este tipo de actividades en los ayuntamientos. Sabemos que la pandemia, efectivamente, como bien lo comentaba mi compañera Tatiana, es algo que nos pegó a todos y nos cambió la vida de pronto. Y el volver nuevamente a reactivar este tipo de actividades, pues nos va a ayudar mucho. Y va a ayudar a nuestra niñez y va a ayudar a nuestras juventudes a que entre todos podamos seguir fomentando la lectura, y sabemos que el poder fomentarla, nosotros les estamos entregando a nuestras futuras generaciones un arma tan importante para poderse defender y para poder enfrentar estos nuevos tiempos que estamos viviendo en México. Sabemos también que el gobierno de la Cuarta Transformación ha sido una bandera que hemos tomado y que hemos reforzado, y si lo hacemos desde los ayuntamientos, pues esto nos va a ayudar a fortalecer a nuestras juventudes para poder enderezar muchos caminos que de pronto se han estado perdiendo. Esto nos ayuda muchísimo y nosotros desde el Congreso estaremos haciendo lo propio, generando las condiciones y fortaleciendo a nuestros ayuntamientos. Muchísimas gracias por la invitación y pues espero que todos disfrutemos de estas festividades que se van a dar el día de hoy aquí en Actopan. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, diputada, por su mensaje. Y escuchemos ahora la voz del maestro Roberto Rico Ramírez, coordinador nacional del programa Librobús del Fondo de Cultura Económica. Pues primero deseo agradecer la voluntad de la maestra Tatiana Ángeles, que nos conocimos ahí en el Politécnico, además desde muy joven, una gran lectora y además muy estudiosa, de hacer este festival. Y también pues a todos los municipios, porque varios municipios estaban interesados en que el festival fuera en sus territorios. Sin embargo, pues una parte importante de estos municipios aprobó que fuera aquí en este municipio. Pero, ¿por qué los festivales en los municipios? ¿Por qué hacemos esto? La propuesta que tiene nuestro director general, Paco Ignacio Taibo II, es que nosotros nos pongamos al servicio de las comunidades, del pueblo. Esto al servicio significa ir a los lugares mucho más alejados o de más alta marginalidad para poder fomentar la lectura. Decimos, pues, ¿por qué en el Valle del Mezquital? Aquí en Actopan y en el Valle del Mezquital no solamente estamos realizando un festival, estamos también honrando a nuestros ancestros. Ellos eran grandes lectores, aunque no lo creamos, grandes lectores de la naturaleza y su tiempo. Leían la naturaleza y la conservaban con la educación de sus hijos, y con ello preservaban las siguientes generaciones. El respeto a los mayores, leían para las cosechas, leían para los males que aquejaban, y volteaban a ver y a leer a la Madre Tierra, y de ahí, de sus frutos, es como aliviaban a sus seres queridos y curaban a sus familias. Según las sabidurías ancestrales, había energías buenas, energías malas, y a partir de eso es como curaban. ¿Y por qué en los municipios? Porque los municipios son la cuna que conserva nuestra cultura milenaria. Es un encuentro que se da con la cultura de nuestras cosmovisiones, de la cosmovisión indígena, en la cultura gastronómica,
en los saberes comunitarios, porque nosotros en los municipios somos nuestras raíces, somos lo que vivimos, somos lo que leemos, somos culturas, somos lecturas y culturas que transformamos el mundo que nos tocó vivir. Por eso es de municipio a municipio, de cultura a cultura y de saberes a saberes, con todas nuestras tradiciones a las cuales nosotros honramos a partir de hacer estos festivales. Pues agradecemos mucho todo el Fondo de Cultura Económica y además Educal, en el cual nosotros provenimos con los librobuses, que nos hayan recibido, y además de que sigamos fomentando esta cultura de los municipios con la lectura. Ese es un factor importante, porque no hay otra forma de poder comunicarnos sino siendo otros con la lectura. Muchísimas gracias. Escuchemos con atención el mensaje del maestro Francisco Pérez Arce, director editorial del Fondo de Cultura Económica y representante del escritor Paco Ignacio Taibo II, director general del Fondo de Cultura Económica del Gobierno Federal. Buenos días, Convencidium, maestra Tatiana. Muchas gracias en primer lugar por la invitación. Un festival para promover la lectura es algo que hay que fijar. El haber oído el discurso de la maestra Tatiana Armento me permite decir con claridad que las cosas en nuestro país están cambiando. El discurso no es el viejo discurso demagógico de un presidente municipal que engola la voz y habla de valores en los que no cree, que quiere que creamos, que cree, sino un discurso que habla de cultura, que lee un poema, que habla de las tradiciones que hay que rescatar, que hay que defender, que habla de nuestros pueblos originarios, en este caso Ñañú, el pueblo de esta región. Las cosas están cambiando. La cuarta transformación a las que aludió la doctora Lisset está en marcha, pero no va a haber un cambio realmente profundo, realmente irreversible, sino hasta que cambien las mentes de todos los ciudadanos y particularmente de los jóvenes y de los niños. Y la lectura, aunque parezca una cosa secundaria, es una pieza muy importante para conseguir esa transformación, la lectura. En la educación formal y en la historia de nuestra educación en México y en muchas otras partes, no se promueve la lectura por el placer de leer. Es una gran falla. Se promueve la lectura como una obligación. Y entonces los niños o los jóvenes dicen, ay, tengo que leer el capítulo 3 del libro fulano porque mañana hay un examen. Ese tengo que leer es como una carga, como un castigo. Leer entonces es un castigo, o así se vive muchas veces, y nada más alejado de la realidad que esa idea, una idea francamente equivocada, y que es la que queremos cambiar. Queremos decirle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos mayores, que leer es un placer, que hay que descubrir el placer de leer, y hay que leer no por obligación, sino por gusto. A menudo ahora se dice, no, es que hay que competir contra fuerzas muy poderosas como es la televisión o los medios electrónicos. ¿Cómo vamos a competir convencer a un joven de que deje de ver el teléfono celular con los mensajes en imágenes muy rápidos y muy superficiales a cambiarlo por la lectura de un libro? Bueno, pues tenemos que hacerlo y podemos hacerlo. Una vez que convencemos
a alguien de leer por placer y que descubra que detrás de ese libro, detrás de la lectura, hay mundos nuevos, desconocidos, que les generen nuevas ideas, nuevas sensaciones, que abran los panoramas, que los hagan viajar por el mundo y por el tiempo. Es decir, hacer a nuestros ciudadanos y jóvenes y niños adictos a la lectura por ser, entonces estaremos cambiando de veras irreversible a estos. Porque no solamente es el acto de leer las palabras que están escritas, sino es inmediatamente un acto de reflexión. El lector está conversando con el autor o con los personajes que están contados en esa novela o en esa historia. Está reflexionando, está criticando en el buen sentido de la palabra criticar, que no quiere decir estar en contra, sino poner en duda lo que está leyendo, ¿no? Este proceso es un proceso de inteligencia. Por eso promover la lectura no es una cosa menor. Y una vez que convencemos a un joven o a un niño de que lea por gusto, que agarre un libro y lo lea y lo disfrute, y que vea que eso es un gran viaje inesperado y que desata la imaginación, una vez que hagamos eso, el niño se acerca a una librería, si es que hay una librería cerca de él, y dice: yo quiero leer un libro, y encuentra un libro que cuesta 500 pesos. Se acabó la historia, se acabó el logro de haber convencido a ese niño o a ese joven de que leyera, porque es imposible que destine, la mayoría, claro, los ricos pueden hacer, que destine 500 pesos a la compra de un libro. Por eso cuando Paco Ignacio Taibo fue nombrado director del Fondo de Cultura Económico, uno de los primeros puntos, de las primeras ideas que planteó intención en el umbral, pero no va más allá. Depende de estas iniciativas, por eso es que me alegra tanto estar aquí, el que realmente esa función del Fondo de Cultura y esa decisión del gobierno federal de promover la lectura puede llegar realmente a buen fin. Entonces estoy muy orgulloso y muy contento de estar aquí en esta inauguración del Festival de la Lectura en Actopan, en efecto, un municipio con una gran tradición histórica que tenemos que recordar. Así como decía que la lectura se veía como algo obligatorio y de esa manera se impedía realmente la libertad de leer, también a veces en las escuelas los alumnos no quieren estudiar historia, porque piensan que tienen que aprenderse fechas y nombres raros de personajes que quién sabe quiénes son, que tienen nombres de calle. ¿A quién se le ocurre llamarse así? Pues porque hay una calle que se llama así. Y bueno, ¿no? Tenemos que también convencer de que la historia no son las fechas ni los nombres raros, sino los procesos de nuestro pueblo que nos tienen en este lugar. Y estar orgullosos de ellos, con todas las contradicciones que pueda haber, con todos los conflictos y luchas que hubo que pasar, pero hay que conocer esa raíz que tenemos. Y eso vale también para los adultos, no solamente para los niños. Estamos algunos muy mal educados y no valoramos como deberíamos esas raíces profundas que hay en la historia de nuestro país. Esto último lo digo porque Actopan es particularmente importante en cuanto a su tradición histórica. La colonia representada por este convento del siglo XVI, pero no solamente, desde antes de eso, los pueblos originarios que han sido olvidados, ninguneados, que han sido discriminados, y que esas son las cosas que realmente queremos que cambien, que haya un cambio realmente profundo. Bueno, por eso me da mucho gusto estar aquí y me da mucho gusto que exista este tipo de festivales, en este caso segundo Festival de Promoción de la Lectura, ferias de libro y todas aquellas actividades que promuevan la lectura van a mejorar las cosas en nuestro país.
Muchas gracias por la invitación, maestra Tatiana. Gracias a todos ustedes por su presencia. Y creo que ahora, justamente casi a las 12 del día, a las 11:57, podemos declarar inaugurado este segundo festival. Muchas gracias. Gracias por su mensaje, maestro Francisco Pérez Arce. Y por su conducto enviamos un saludo afectuoso al escritor Paco Ignacio Taibo II. Concluyen los mensajes y pasaremos al acto formal del corte de listón en este segundo Festival de Fomento a la Lectura, Cultura y Gastronomía de Hidalgo, Rebolledo, Actopan. Invitamos cordialmente a quienes nos acompañan en el presidium, corten el listón de inicio de este segundo Festival de Fomento a la Lectura. Vamos a pedir a los amigos que nos acompañan, vamos a contar hasta 3 para que se haga el corte simbólico de este listón con el cual da inicio formal a las actividades de este segundo Festival de Fomento a la Lectura, Cultura y Gastronomía, Rebolledo, Actopan. Como marco, el repique de las campanas de las 12 horas. Y vamos a contar a la de 3. 1, 2, 3. Con el marco de repique de campanas queda formalmente inaugurado este segundo Festival de Fomento a la Lectura, Cultura y Gastronomía, Actopan Hidalgo, Rebolledo, Actopan. Y por supuesto, con el aplauso de ustedes, inauguramos este Festival de la Lectura. Les pedimos que no se retiren, vamos a tomar la foto.